Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a dar comienzo a una serie de vídeos dedicados a PCM. Bueno, ya sabéis los que seguís mi canal que yo normalmente no traigo emuladores ni máquinas virtuales, yo suelo trabajar con hardware real, pero es verdad que habéis mostrado mucho interés a lo largo de los comentarios y entonces vamos a dar comienzo a una serie de vídeos dedicados a este emulador. Bueno, ¿qué es exactamente PCM? Pues un emulador de PC retro de los años 80 y 90, creado por Sarah Walker. Es un proyecto que comenzó en el año 2007 y ha sido abandonado realmente en el año 2020 con su última versión PCM versión 17. Bueno, ¿en qué consiste exactamente? Pues es un emulador para PC retro a bajo nivel, que es capaz de emular BIOS, chipsets, sonido, tarjetas gráficas, discos duros, unidades de CD, unidades floppy y además pieza por pieza y de diferentes marcas y bueno, con un montón de componentes que podemos configurar. Bueno, ¿qué requisitos necesitamos para trabajar con este software? Pues realmente un ordenador potente, necesitamos un procesador i5 o i7 a 3 GHz, 8 GB de RAM como mínimo y un sistema operativo desde Windows 7 hasta Windows 11. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Pues vamos a aprender un poquito a ver el entorno de PCM, vamos a ver en qué consiste, cómo configurarlo y luego lo que vamos a hacer va a ser aplicar o crear nuestra primera emulación. Vamos a recrear una máquina de principios de los años 90 con un procesador 486. Le vamos a instalar MS2 y vamos a probar algunos juegos y vamos a intentar también instalar algún Windows, bueno, pues versiones antiguas 2.0. Venga, pues vamos a ello. Bien, pues ya estamos aquí en nuestro PC moderno y ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a preparar el entorno para poder trabajar con PCM. Lo primero que tenemos que hacer es descargar el software. Nos vamos a Chrome, ponemos PCM, le damos al intro y nos metemos en el primer enlace, PCM. Bueno, esta es la página principal del proyecto que aunque está abandonado, sigue activa. Tenemos una serie de enlaces, los que más nos interesan son este que pone Downloads y quizá este de foro por si queréis meteros y buscar información, ¿no? Bueno, vamos a pinchar en Downloads y nos vamos a descargar el programa. Tenemos aquí PCM versión 17 para Windows, también podéis descargar la versión para Linux y aquí un montón de versiones más antiguas, ¿no? Vamos a trabajar con la última versión. Pinchamos aquí y descargamos. Es un software que viene en formato zip. Lo descargamos, lo guardamos al escritorio, tarda muy poquito. Y bueno, lo que tenemos que hacer, aquí lo veis, es descomprimirlo. Lo descomprimimos con cualquier descompresor de archivos y ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, podemos borrar si queremos el zip. Bueno, vamos a meternos dentro del software y vamos a ver un poquito en qué consiste la configuración de carpetas y dónde está el ejecutable. El ejecutable que arranca el emulador es este que dice pcm.exe. Tenemos aquí abajo una ayuda que es bastante interesante. ¿Por qué? Pues porque la ayuda nos muestra qué componentes podemos emular. Vamos a bajar un poquito. Fijaos aquí tenemos una lista. PCM emula el siguiente hardware, ¿de acuerdo? Desde la versión 17. Bueno, pues aquí tenemos una serie de links que además son pulsables y podemos acceder a los diferentes subcategorías dentro de este hardware. Por ejemplo, es capaz de emular sistemas desde 8088 hasta Super Socket 7. Y luego también tenemos, bueno, pues la emulación de sistemas gráficos, de sonido, de discos duros y otro tipo de componentes, ¿no? Podemos pinchar en cualquiera de ellos. Por ejemplo, si nos vamos aquí a 486, bueno, pues nos muestra qué máquinas 486 es capaz de emular, con qué procesador, y luego siempre a la derecha nos dice qué tipo de, bueno, cuál es el archivo de BIOS que es capaz de emular esta máquina. Al igual que los emuladores de juegos, el tipo el MAME, bueno, pues esto trabaja con una serie de BIOS que no están aquí en la carpeta del software, ¿vale? Por derechos de autor. Os dejaré un enlace para que podáis, bueno, pues tenerlos y poder trabajar con PCM. Entonces, cada hardware necesita su BIOS, ¿de acuerdo? Para poder trabajar, estamos hablando, bueno, pues de BIOS para placas bases, BIOS para tarjetas de sonido, BIOS para tarjetas de vídeo. Bueno, ¿qué más podemos llegar a emular? Vamos a darle hacia atrás. Bueno, pues por ejemplo, tarjetas gráficas con aceleración 3D, pues pinchamos aquí y nos muestra cuáles son las tarjetas gráficas con aceleración 3D y cuáles son sus BIOS, aquí lo veis, ¿no? Por ejemplo, la Voodoo 3000, bueno, pues tiene su BIOS, ¿no? Bueno, también evidentemente tenemos tarjetas de sonido, si pinchamos aquí nos dice las tarjetas de sonido con las que podemos trabajar, discos duros y otro tipo de software, ¿no? Por ejemplo, pues esto, pues aquí estamos hablando de ratones o ATAPI CD-ROM, evidentemente, para poder trabajar con CD-ROM o emular CD-ROM, ¿no? Bueno, luego más abajo nos dice qué software ha sido testeado, una lista de software, no lo vamos a ver, pero evidentemente qué versiones de DOS, qué versiones de Windows, versiones de Windows NT, juegos, emuladores, bueno, pues todo tipo de cosas, por si queréis ver realmente si algún software es compatible o no lo es, podéis buscarlo aquí en la lista, ¿no?
Bueno, vamos a cerrar aquí. Y vamos a ver un poquito la estructura de carpetas. Bueno, tenemos aquí la carpeta de configs. En la carpeta de configs vamos a ir guardando la configuración de nuestra máquina virtual. Perdonad, yo digo máquina virtual, me perdonáis, es de nuestra emulación, ¿no? Cuando nosotros nos creamos una máquina, una emulación, bueno, pues se guarda aquí siempre una configuración que guarda, bueno, pues qué tipo de placa hemos configurado, qué tipo de disco, qué tipo de tarjeta de sonido. Eso se guarda dentro de un archivo de configuración, ¿de acuerdo? Si trabajamos con discos duros, bueno, pues vamos a necesitar también, y lo vamos a crear ahora mismo, una carpeta para guardar una imagen de disco duro, HDD, ¿no? Bueno, evidentemente podemos emular máquinas que no tengan disco duro, pero si emulamos, como vamos a hacer hoy, una máquina 486 con disco duro, bueno, pues necesitamos guardar el disco duro en alguna parte. Lo podemos guardar aquí fuera, pero yo creo que es mejor guardarlo en una sola carpeta. Y aquí vamos a guardar las imágenes del disco duro. Luego vamos a ver que cuando trabajemos con estas imágenes vamos a poder abrirlas con otro software e inyectarle software para hacer el trabajo más sencillo. Luego os voy a explicar esto en qué consiste, ¿no? Bueno, tenemos aquí la carpeta de ROMs. La carpeta de ROMs guarda todas las ROMs o las copias realmente de las ROMs de todo del hardware que podemos emular. Y ahora mismo, aunque parece que esto está lleno y tiene cosas, realmente son carpetas vacías. Fijaos, si nos metemos, por ejemplo, aquí en Tandy, bueno, pues realmente esto está vacío. Aquí no hay nada, no hay ROMs, ¿vale? Si no tenemos ROMs, no podemos utilizar la emulación o el software. Entonces, aquí vamos a copiar los ROMs, que os dejaré el enlace del vídeo para que podáis trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a minimizar esta carpeta y vamos a ver aquí las ROMs. Fijaos aquí tengo la carpeta de ROMs, que ya os digo que os lo dejaré para que podáis, bueno, pues probarlas, ¿no? Nos vamos a meter dentro y aquí tenemos la misma estructura de carpetas que estamos viendo aquí. Fijaos que es exactamente la misma estructura, pero evidentemente aquí ya sí que tenemos las ROMs, ¿no? Las ROMs vienen con diferentes formatos de archivo. Y bueno, pues tenemos, fijaos aquí, AMI, de AMI BIOS, ¿no? Bueno, pues tenemos BIOS para todo tipo de hardware. No solo estamos hablando de placas bases, hablamos de tarjetas de sonido, de tarjetas de vídeo. Todas estos hardware tenían una BIOS. Bueno, pues esto directamente lo que hace es una copia de esas BIOS para poder emular, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a copiar el contenido de esta carpeta, todo el contenido de nuestra carpeta de BIOS, lo seleccionamos todo, lo copiamos y lo reemplazamos aquí en la carpeta de ROMs. Bueno, pues ya lo ha copiado, ¿vale? Y ya tenemos nuestra máquina virtual, perdonad, nuestro emulador preparado para poder trabajar. Bueno, pues vamos a arrancarlo y vamos a empezar a ver en qué consiste el entorno. Vamos a arrancar pcm.exe, cerramos aquí y vemos en qué consiste. Venga, pues vamos a empezar a ver cómo crear nuestra primera configuración de emulación. Le vamos a dar al botoncito este que está aquí, que dice New. Y cuando le damos a New, se nos abre esta ventana para que metamos nuestro nombre a la configuración de nuestra máquina, ¿no? Venga, pues 486MS2, vamos a ponerlo así, 6.22. Podéis poner evidentemente lo que queráis. Yo siempre recomiendo el tipo de máquina y el sistema que estáis creando, ¿no? Venga, pues le damos a OK. Y cuando le damos a OK, se nos abre el interface para que seleccionemos el hardware que vamos a incluir dentro de nuestra emulación. Tenemos diferentes pestañas para emulación de nuestra placa, procesador y memoria, la emulación de nuestra tarjeta gráfica, configurar lo que es, bueno, pues las opciones de sonido, las opciones de disco duro, disquetes y unidades de CD-ROM. Tenemos también, bueno, pues un botoncito para configurar nuestro mouse, nuestro joystick, en caso de que queramos poner un joystick, y luego tarjeta de red, si queremos poner una tarjeta de red. Bueno, vamos a comenzar por el principio, vamos a ir viendo un poquito las posibilidades que tenemos. Vamos a subir un poquito la ventana, porque se nos va a desplegar aquí, bueno, una lista bastante grande. Bueno, fijaos aquí, tenemos que configurar en primer lugar lo que es la placa base, ¿no? Bueno, si pinchamos aquí, pues tenemos una serie de placas, algunas son clónicas, otras son de marcas, realmente agrupadas por el procesador que son capaces de montar, ¿no? Procesador 8088, pues tenemos toda esta lista que está aquí. Fijaos que tenemos aquí pues un IBM PC XT, tenemos también un Tandy 1000, o sea, tenemos incluso PCs de marca, pero luego también tenemos pues clónicos, ¿no? AMI, una placa AMI de American Megatrends XT Clone. Bueno, tenemos también para procesadores 8086, lo mismo pues de marca. La verdad es que los 8086 suelen ser todos de marca, según estáis viendo. Luego tenemos también placas de 286, pues fijaos que comenzamos con una placa clónica, AMI 286 Clone. Tenemos también otra placa clónica, Award 286 Clone. Luego tenemos placas de marca, ¿no? 286. Tenemos para 386SX, pues lo mismo. Tenemos IBM PS2, IBM
o por ejemplo Samsung, o tenemos también placas clónicas, ¿no? AMI 386DX clónico. Bueno, pues realmente el sistema nos permite configurar lo que son placas de marca y placas clónicas. Evidentemente no son infinitos modelos, pero hay un montón de modelos, ¿no? Procesador 386DX, procesador 486, procesadores, socket 4, socket 5, socket 7, socket 8, y el último sistema que podemos montar es un slot 1, que es lo más potente, y evidentemente ahí podemos poner un Pentium 2, ¿no? Bueno, pues vamos a colocar en este primer vídeo, pues vamos a construirnos un 486, una placa genérica o clónica. Vamos a utilizar esta que dice AWARSYS 496-497. Bueno, una vez que configuremos nuestra placa, se nos dispone aquí, bueno, pues los desplegables para que pongamos qué procesador queremos incluir. Podemos poner procesadores Intel, AMD o Cyrix. Fijaos aquí, dentro de Intel, pues tenemos el desplegable con los procesadores que podemos colocar en esta placa, ¿no? Desde i486SX a 16 MHz hasta un Pentium Override 83. Vamos a colocar este que es IDX4, es un procesador 486 bastante potente, a 100 MHz. Y luego, bueno, pues si queréis también podemos buscar otro. Fijaos aquí en AMD, pues tenemos otro tipo de procesadores, AMD DX4, 120, incluso P75, bueno, pues tenemos aquí un montón, ¿no? Bueno, vamos a trabajar con Intel, que son los que yo conozco. Yo normalmente siempre he trabajado con Intel, IDX4, 100 MHz. Podemos también modificar aquí el tamaño de la memoria. Y fijaos aquí que nos aparece por defecto 256 megas. Yo creo que esta placa no soportaba 256 megas, pero aquí vemos una configuración que realmente no podemos hacer en la vida real, pero que sí que podemos hacer a través del emulador, ¿no? Vamos a poner 16 megas, que es más que suficiente, y así, bueno, pues lo ajustamos a lo que era real más o menos de la época. Nos vamos a las tarjetas de vídeo. Bueno, en las tarjetas de vídeo, pues lo mismo, tenemos un desplegable y vemos aquí tarjetas pues de marca y luego tarjetas genéricas. Por ejemplo, tenemos CGA, EGA, Hércules, MDA, tenemos también VGA y luego por supuesto muchas tarjetas de marca, como hemos visto arriba del todo, pues 3D FX Voodoo, tenemos ATI, tenemos Cirrus, tenemos yo que sé, Paradise, Phoenix, Trident, Virge, S3. Bueno, pues vamos a colocar una S3, ¿vale? Vamos a poner aquí Phoenix S3 Trio 64. Voy a colocar esta. Evidentemente la tarjeta pues pasa un poco lo mismo que con la memoria. Salvo que sean cosas realmente muy extremas, pues vamos a poder poner incluso tarjetas PCI en placas que no llevaban soporte PCI. Vamos a colocar esta, ¿vale? De momento. Tenemos siempre la posibilidad de configurar aquí el tamaño de la memoria de vídeo. Bueno, o esto evidentemente, el cartelito que aparezca aquí o el cuadro de diálogo dependerá de la tarjeta de vídeo que hayamos seleccionado. Vamos a poner 4 megas y así, bueno, pues lo dejamos potente, ¿no? Y luego también podemos cambiar aquí la velocidad. Yo estos parámetros no sé muy bien en qué consisten, pues lo voy a poner en default. Tenemos también la posibilidad de colocar una tarjeta acompañante a nuestra tarjeta VGA normal, una Voodoo de 3D. Si pinchamos aquí, pues podemos llegar a configurar la Voodoo, los megas y todos los parámetros, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar desconectado. Únicamente vamos a utilizar una tarjeta VGA S3 Trio 364. Esta tarjeta creo que nada más manejaba 2D, no utilizaba 3D. Bueno, vamos aquí a lo que es la configuración de audio. Bueno, pues en la configuración de audio lo mismo. Si pinchamos en el desplegable, pues vemos las tarjetas de audio disponibles. AdLib, hay un montón de Sound Blaster, tenemos aquí Windows Sound System, el Ensoniq Audio PCI 1371, que era un chip muy famoso, y luego pues Sound Blaster PCI 128, ¿no? Vamos a colocar Sound Blaster 16, que es una tarjeta totalmente compatible con MS2 y que además normalmente no hace falta configurarla para trabajar con los juegos. Directamente los juegos la detectan y ya está. Bueno, luego tenemos por aquí una serie de tics que podemos ir marcando con diferentes tarjetas. Estas son las tarjetas muy específicas que normalmente podíamos ponerlas acompañando a la Sound Blaster o a la tarjeta principal, que realmente trabajaban con algunos juegos y algunos software muy específicos. Y tenemos incluso también la posibilidad, esto es muy curioso y me ha llamado mucho la atención, de colocar una tarjeta de sonido por LPT1, por puerto paralelo. Curiosamente había algunos modelos de tarjetas que trabajaban por puerto LPT1, eran muy específicas también y trabajaban con muy pocos programas, pero bueno, eran muy extrañas y eran más baratas que en principio que las tarjetas normales por ISA, y entonces había gente que se las compraba, ¿vale? Pues tarjetas LPT, muy curioso esto. Bueno, nos vamos a ir a las opciones de disco y aquí llegamos a una de las partes quizá más interesantes. Bueno, podemos pinchar aquí y ver los discos que tenemos disponibles. Dentro de los discos disponibles, pues tenemos discos de arquitectura MFM, discos IDE, además de diferentes tipos. Vamos a seleccionar normalmente IDE estándar y luego discos SCSI. Si utilizáis un disco SCSI, vais a tener que utilizar los drivers para poder configurar vuestro disco y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo?
Bueno, pinchamos en IDE y vamos a configurar las unidades de disquete. Bueno, como unidades de disquete, pues en la unidad principal vamos a poner una de 1,44 megas. Aquí tenemos unidades de 5,25 y unidades de 3,5. Venga, pinchamos en 1,44 y la segunda unidad pues la vamos a desactivar, vamos a poner None. Bueno, llegamos al modelo de CD. El modelo de CD, aquí en PCM hay dos modelos, PCM CD y luego el AZT CDA. Este es un CD-ROM, era muy específico, necesita drivers. Vamos a colocar el PC-CDM que funciona con la inmensa mayoría de los drivers de ATAPI normales de CD-ROM, bajo MS2 o incluso bajo Windows, ¿de acuerdo? Así que ponemos esta. Podemos configurar aquí la velocidad del CD-ROM también si queremos. Bueno, llegamos a lo que son los discos duros. En los discos duros podemos configurar pues lo que son los diferentes discos en los diferentes puertos y en los diferentes canales. Tenemos el primary master, el primary slave, el secondary master y el secondary slave. Como secondary master normalmente siempre nos va a aparecer, aquí lo veis, el CD-ROM que hayamos elegido. Pero podemos cambiar, podemos poner aquí otro disco duro o podemos poner incluso una unidad y Omega zip, ¿no? Vamos a dejarlo como CD-ROM. Y en Primary Master vamos a colocar nuestro disco duro. Aquí, como siempre, os he dicho antes, pues también podemos llegar a cambiarlo, ¿no? Pero bueno, lo normal es tener un disco duro en el Primary Master y el CD-ROM en el Secondary Master. Bueno, vamos a ver cómo configuramos el disco duro. Esto es una de las cosas quizá un poco más liosas y más peliagudas. Bueno, para configurar nuestro disco duro le damos a dar aquí al botoncito de New y tenemos que colocar un nombre a nuestro disco duro. El disco duro realmente es una imagen que va a estar guardada dentro de la carpeta de imágenes que hemos creado antes. Acordaos que dentro de la carpeta de PCM tenemos una carpeta, vamos a pinchar aquí, fijaos, que es la de HDD. Bueno, pues vamos a poner aquí un nombre a nuestro disco duro. Le podemos poner, si queréis, el mismo nombre de la máquina virtual, 486MS2-622. Y vamos a trabajar con el formato de imagen IMG, ¿vale? Existen diferentes formatos de imágenes de disco duro. Podemos trabajar, esto es capaz de emular discos duros con formato IMG, VHD, además de diferentes tipos. Yo siempre he trabajado con IMG y además el IMG, bueno, pues se puede abrir muy fácilmente y luego lo vamos a abrir, a ver, y os voy a contar por qué lo vamos a abrir con un software que se llama WinImage. WinImage, que está aquí, es un software con el cual podemos abrir imágenes IMG y lo vamos a utilizar para cargar software directamente dentro de nuestra imagen, porque es muy lento y es muy tedioso cargar software dentro de nuestra máquina virtual o de nuestra emulación, perdonad, a través de lo que son los disquetes de la propia emulación, ¿no? Entonces podemos llegar a utilizar un software como este para abrir nuestra imagen de disco y meter ahí todos los software y todos los juegos y todas las cosas que queramos, que es mucho más rápido, ¿vale? Bueno, por aquí abajo se nos pide la configuración de cabezas, sectores y cilindros de nuestro disco duro. Normalmente lo que vamos a hacer va a ser colocar un tamaño y él va a ajustar el tamaño de los cilindros al tamaño que nosotros pongamos aquí. Para trabajar con un 486 y MS2 250 megas nos es de sobra, ¿no? Pero podemos poner menos, por ejemplo 128, si os dais cuenta va cambiando el número de cilindros, o más, ¿no? 1000. Pues si os dais cuenta va aumentando el número de cilindros. Bueno, vamos a poner 256 megas. Bueno, fijaos en una cosa. Hay aquí, bueno, pues un botoncito desplegable que nos permite cambiar el tipo de disco duro. En los PCs retro, bueno, pues cuando nosotros configurábamos en la BIOS qué tipo de discos duros teníamos colocado en nuestro PC, bueno, pues cuando eran muy antiguas las BIOS, los discos duros se clasificaban por tipo, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, y dependiendo del tipo, pues había una configuración de cabezas, sectores y cilindros que le daban un tamaño determinado, ¿no? Y el fabricante nos decía, este disco es de tipo 13, y entonces el disco de tipo 13 pues tenía esta configuración y eran 20 megas. Bueno, normalmente no vamos a trabajar con este tipo de configuraciones porque si lo ponemos así luego vamos a tener también que meternos en la BIOS y poner este tipo específico. Lo vamos a dejar como un tipo, vamos a decir, manual o creado por el usuario, custom type, y luego se lo vamos a indicar así en la BIOS del PC, ¿de acuerdo? Bueno, le damos a OK y nos crea nuestra unidad de disco, ¿vale? Y en principio, pues ya tenemos nuestra máquina creada. No vamos a modificar nada del ratón. Trabajamos con un ratón en puerto serie, 2 botones. Podemos poner también 3 botones. Joystick, pues lo vamos a dejar así por defecto. Yo no voy a trabajar con joystick y red no vamos a trabajar. Pues le damos a OK. Y nos aparece aquí la primera configuración de nuestra máquina virtual. Vamos a meternos dentro de la carpeta del software y fijaos aquí, en el disco duro ya nos aparece la imagen de disco duro, 256 megas. El tamaño del disco de la imagen siempre ocupa el máximo que nosotros hayamos puesto, 256, aunque realmente luego arranquemos nuestra emulación y esté el disco vacío, ¿vale? Pero ocupa todo el disco, 256. Tener que tener en cuenta eso porque
Si ponéis tamaños muy grandes, pues nos va a ocupar en un disco en nuestra máquina host, ¿no? En nuestro sistema moderno. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, no es mucho, pero si llenáis todo lleno de imágenes, pues va a ocupar un montón, evidentemente. Bueno, y luego en configuración tenemos aquí la configuración que acabamos de crear. Esta configuración, bueno, pues luego la podemos modificar o copiarla o crear otra configuración y podemos reutilizar el disco duro con otra configuración diferente, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que tenemos aquí nuestra configuración creada, podemos darle aquí a editar y podemos cambiar el nombre, podemos darle a copiar. Si le damos a copiar, podemos crearnos, bueno, pues otra imagen, otra de esta configuración. Y bueno, pues podemos modificarla a nuestro gusto para no destruir la anterior si queremos modificar y hacer pruebas, ¿no? Y luego tenemos el botoncito de borrar. Venga, pues vamos a borrar. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser ya, por fin, arrancar la máquina. Bueno, si en algún momento queréis modificar esta configuración, le damos a esta de las llaves y el martillo. Y volvemos otra vez a abrir el interface para configurar lo que tenemos ya colocado, ¿no? Bien, pues vamos a iniciar nuestra emulación. Le damos al botoncito este de play y vemos aquí cómo se carga la emulación de nuestro PC. Estamos viendo realmente el post de la BIOS que nosotros hemos seleccionado como tarjeta de placa base, ¿no? Evidentemente, dependiendo de la placa que nosotros hemos elegido, el post va a ser diferente porque esto lo está emulando realmente. Bueno, tenemos aquí nuestra BIOS AWAR con las características que nosotros hemos implementado en nuestra máquina de X4 a 100 MHz, 16 MB de RAM, una unidad de disquete 1,44 megas en la unidad A, la unidad B la tenemos vacía porque no hemos colocado nada, tarjeta EGA o VGA y luego si os dais cuenta el disco duro, bueno pues nos aparece ahora mismo como no configurado. Tenemos que llegar a configurar el disco dentro de lo que es la BIOS de nuestro PC, ¿de acuerdo? El resto de cosas no hacen falta, pero el disco sí que lo vamos a tener que configurar. Por supuesto nos da un error de booteo porque no tenemos ningún sistema operativo cargado ahora mismo en nuestro disco, de hecho ni siquiera está particionado, ¿no? Bueno, nos vamos a ir aquí arriba. Aquí arriba tenemos un menú. Tenemos el menú de System con dos diferentes reinicios, el Control Alt Suprimir. Si hacemos Control Alt Suprimir se nos reinicia la emulación. No nos chequea la memoria ni nos muestra el procesador, es un reinicio de software. Y luego tenemos Hardware Reset, que si os dais cuenta es un poquito diferente, ¿no? Bueno, es un poco lo equivalente a los dos tipos de reinicios que tenemos en un PC. Luego tenemos aquí Shutdown para apagar nuestra máquina. Podemos volver a arrancarla tranquilamente. Tenemos también aquí las opciones de disk. Bueno, en las opciones de disk vamos a poder introducir imágenes de disquete para poder cargar, bueno, pues lo que es el software y empezar a trabajar con nuestro PC. Si pinchamos en Change Drive A, pues se nos abre un cuadro de diálogo y lo único que tenemos que hacer es meter aquí una imagen de disquete para poder empezar a instalar, por ejemplo, en este caso MS2, ¿no? Ahora vamos a ver cómo trabajar con él. Podemos también vaciar el contenido de nuestro disquete dándole a Eject Drive A. Si tenemos Drive B, pues evidentemente también funcionará esta opción, ¿no? Luego tenemos lo mismo para CD-ROM. Podemos decir Load Image y en Load Image podemos cargar una ISO de una imagen de CD-ROM para luego poder abrirla en MS2 cuando configuremos evidentemente los drivers adecuados o abrirla en Windows y ver el contenido de nuestro CD-ROM. Es muy importante también para poder instalar en aquellas placas que soporten el booteo desde CD. Aquí podemos cargar una imagen de CD-ROM bootable y arrancar nuestro sistema, ¿no? Bueno, tenemos lo mismo para cassette, no vamos a trabajar con cassette y luego tenemos tres opciones más que son Video, Sound y Miscelánea. Bueno, en vídeo tenemos una de las cosas más interesantes de la máquina que es el aspecto visual que vamos a obtener, la resolución y el tamaño de la ventana, ¿no? Bueno, si pinchamos aquí en resolución ahora mismo estabas trabajando en original, que es este formato que estáis viendo aquí como alargadillo y pequeño. Podemos darle a Resizable, si le damos aquí pues podemos ir aquí a la ventana y estirar de la ventana y poner la ventana del tamaño que nosotros queramos. Yo no os aconsejo trabajar con este método, es mejor casi, bueno, pues fijar la resolución. Si pinchamos aquí en resolución y decimos Custom, bueno, pues esto trabaja con una resolución fija y podemos cambiarla. Si pinchamos otra vez en resolución y le damos aquí a Set Custom Resolution, podemos poner 800 por 600 y trabajar, por ejemplo, a esa resolución. Si tenéis un host o un ordenador con más resolución, podéis poner más, ¿no? Yo voy a poner esta, pues si os dais cuenta, pues nos muestra un tamaño de ventana más o menos adecuado a la resolución de mi PC, ¿no? Bueno, tenemos luego aquí esta opción que dice Remember Size and Position. Esta opción es muy interesante, pero tiene un bug y funciona mal. Y vamos a ver cómo solucionarlo por si a alguien le pasa, que no se vuelva loco, que a mí me ha pasado. Bueno, ¿qué es lo que hace esta opción? Pues recordar el tamaño de la ventana, ahora mismo 800 por 600, y luego también la posición de la ventana en principio en el PC host.
¿Qué es lo que pasa? Vamos a marcarla, fijaos que es de marcar o desmarcar. Bueno, pues que si salimos de la máquina virtual vamos a colocar la ventana aquí, en principio nos debería recordar esta posición y este tamaño de ventana, pero fijaos lo que ocurre, aquí no hay espacio aquí abajo, ¿vale? Enseguida nos aparece el final de la ventana. Bueno, pues vamos a cerrar aquí y vamos a abrir otra vez. ¿Qué es lo que pasa? Que sube la ventana, ¿vale? Y si lo hacemos esto un montón de veces, vamos a ir haciéndolo un montón de veces, cada vez la ventana va subiendo más y más y más. Llega un momento en que la ventana desaparece por arriba y no podemos trabajar con la ventana. Fijaos que ya casi estamos en el borde, ¿vale? Esto es un bug, ya lo está buscando yo. Fijaos que ya casi no podemos manejar, ahora mismo podríamos bajar la ventana, pero si lo hacemos una vez más, ya no tenemos las opciones de Windows y no podemos bajar ni hacer nada. La ventana se queda ahí bloqueada y por mucho que iniciemos la máquina virtual y reiniciemos, o lo que es la emulación, pues se nos va a quedar así. Bueno, ¿cómo arreglamos esto una vez que está hecho el desastre? Bueno, cerramos aquí, mostramos el escritorio, nos vamos... Bueno, cerramos primero lo que es la ventana, vamos a cerrar aquí, ¿vale? A capón. Y nos vamos a meter dentro, vamos a dejar esta ventanita aquí, dentro de lo que es la carpeta de la máquina virtual. Bueno, aquí tenemos un archivo de configuración que se llama PCM-CFG, ¿vale? Vamos a pinchar, lo abrimos, es un archivo tipo ASCII, se puede abrir con bloc de notas. Y mirad aquí, tenemos el tamaño de la ventana que hemos visto, 800 por 600, bueno, pues hemos puesto 620, podemos poner 600, ¿no? Y luego tenemos esto que dice Windows X y Windows Y, esta es la posición, y esto es lo que va cambiando de manera bugueante, ¿no? O con bugueo. Bueno, pues vamos a arreglarlo, vamos a poner 100, vamos a poner aquí también 100, fijaos que pone menos 15 de posición vertical, ¿no? Venga, pues cerramos aquí, guardamos los cambios. Y lo digo por si a alguien le pasa, que a mí me ha pasado y me he vuelto loco, pues ya nos aparece la ventana aquí en una posición que podemos mover y ponerla donde nosotros queramos, ¿no? Bueno, pues es casi mejor no utilizar esta opción que está aquí de Remember Size and Position. Lo digo porque es que de verdad que os puede volver muy loco, ¿vale? Podemos trabajar también en Full Mode, en lo que es en pantalla completa, pero yo casi prefiero trabajar en ventanita. Bueno, vamos a desmarcar esta. Tenemos también las opciones de sonido. Aquí nos habla de, sobre todo tenemos esta opción interesante que es el volumen de del sonido en la máquina virtual. Yo he tenido que subirlo porque a veces MS2 no me da el sonido adecuado de volumen en la emulación y entonces pues aquí podemos subirlo, ¿vale? Si es mucho, pues luego lo bajamos. Y luego tenemos aquí Miscellaneous, bueno, pues la opción de hacer screenshots o pantallazos de nuestra máquina virtual y luego aquí en Machine, bueno, pues de lo que es apagar la máquina, reiniciar o dejarla pausada, incluso podemos llegar a pausar, fijaos cómo el cursor deja de parpadear y se pausa la máquina, ¿vale? Es como si se quedase en stand-by, bueno, es muy curioso, ¿no? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a meter dentro de Control al suprimir, le damos a la tecla de suprimir y nos metemos dentro de la BIOS de nuestra emulación o de nuestro PC, vamos a llamarlo así, ¿no? Tenemos que configurar la unidad de disco. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues aquí estamos viendo el setup de la BIOS está de Hardware, evidentemente, si habéis elegido otra BIOS diferente, pues nos aparecen aquí otras cosas, ¿no? Bueno, esta BIOS Hardware funciona para cambiar el disco duro, lo tenemos aquí que cambiar en estándar CMOS Setup. Nos le damos dentro, aquí siempre abajo tenéis la ayudita de cómo movernos por la BIOS y si os dais cuenta, pues aquí aparte de la fecha y la hora nos aparece, bueno, pues los parámetros para que cambiemos el tipo de disco que tenemos conectado. Bueno, ahora mismo está puesto como known, con el más y el menos podemos movernos y cambiar el tipo, ¿vale? Podemos ponerlo en auto, esto en principio nos detecta el disco de manera automática. Tenemos también user, esta es el tipo de disco llamado también, lo podéis encontrar en otras BIOS como tipo 47. Y bueno, pues aquí directamente podemos cambiar y poner el tamaño. ¿Qué tenemos que poner aquí? Bueno, pues los datos que tenemos y que hemos configurado en nuestra emulación, en nuestra configuración de máquina virtual. Vamos a abrir un momentito la máquina virtual, vamos a darle a configurar, vamos a cerrar esta ventana y vamos a recordar qué datos habíamos puesto en el disco. Bueno, pues en el disco habíamos puesto 63 sectores, 16 cabezas y 520 cilindros. Bueno, pues esos son los datos que tenemos que meter aquí, ¿vale? 520, 16 y 63. Ya os digo que también podéis dejarlo como auto, pero yo casi prefiero meterlo de manera manual, ¿no? Bueno, pues nos vamos aquí a la derecha, ponemos normal y ya está, o normal es manual, ¿no? Y seleccionamos, podemos ir cambiando, ¿vale? Aquí vamos a seleccionar, en lugar de 520, pues podemos poner más, pero claro, no va a coincidir con el disco que nosotros hemos seleccionado en la configuración. Vamos a poner 520.
que es lo que nosotros hemos puesto. Bueno, pues ya está nuestro disco configurado. Si queréis cambiar algún otro parámetro, pues, o habéis colocado otro disco duro, pues tendréis que ir al canal correspondiente y cambiarlo, ¿no? Podemos también, fijaos aquí, desactivar lo que es la unidad de disquete, incluso aunque la máquina virtual lo hayamos configurado, aquí podemos llegar y decir no y desactivarlo, y no podríamos trabajar con el disquete en nuestra emulación, ¿no? Bueno, vamos a escapar de aquí. Tenemos también más opciones. Tenemos BIOS Feature Setup. Aquí normalmente vamos a encontrar la opción más interesante, esta de aquí, que es Boot Sequence, que podemos cambiar lo que es la secuencia de buteo de inicio. Evidentemente esto va a depender de cada placa. Aquí tenemos una placa que tiene disco duro y entonces podemos cambiar entre A y C o C y A. Si tenemos una placa muy antigua de XT, no vamos a poder tener la opción de C y únicamente vamos a poder poner a lo mejor A y B o simplemente arrancar desde la unidad A, ¿no? No sé cómo será eso porque yo no me acuerdo de las BIOS de los XT cómo eran. Y si tenemos una placa más moderna, pues nos aparecerá aquí seguramente la opción de CD-ROM para que podamos bootear desde CD-ROM. Bueno, una vez que tenemos configurado la placa, pues es simplemente darle a guardar en las opciones y ya está. Mirad aquí que tenemos también una opción para autodetectar el disco duro. También podríamos haberlo configurado de esta manera, ¿no? Pero yo casi prefiero que lo veáis de manera manual porque algunas BIOS no tienen esta opción y tenemos que saber cómo configurar nuestro disco duro de manera manual, ¿de acuerdo? Bueno, una cosa que no os he dicho, nos vamos a meter otra vez, perdonad que me mueva un poquito, ¿vale? Bueno, aquí aparte de la opción de usuario y de la opción automática y de la opción non, tenemos los tipos de disco que hemos visto antes en la configuración, tipo 1, tipo 2, tipo 3, fijaos, y nos va poniendo directamente el tamaño, ¿no? Estos eran unos tipos predefinidos de disco, como os he dicho antes, y podemos poner cualquiera de ellos. Si hemos colocado en la configuración el tipo 31, pues podemos poner aquí el tipo 31, ¿no? Y si hemos puesto un tipo de usuario, nos vamos a la opción de user y lo cambiamos, como hemos hecho. Bueno, pues ahora sí, vamos a guardar las opciones, reiniciamos nuestro PC y evidentemente nos va a seguir dando un problema de booteo porque no tenemos ningún sistema operativo conectado o instalado en nuestro PC, ahí lo veis, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aprender a meter un disquete, le damos aquí a Disk, le damos a Change Drive A y seleccionamos una imagen de disquete. Bueno, yo tengo aquí en el escritorio, aquí le estáis viendo, una carpeta que pone software, con todo el software que vamos a emplear en este vídeo. Nos vamos a meter dentro. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues tenemos aquí una carpeta con el MS2, los disquetes o las imágenes de instalación de MS2. Y luego tenemos una carpeta con todo el software o mucho del software que vamos a probar, ¿no? Software de juegos y de MS2, incluso tenemos por ahí un Windows 2.03. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instalar el MS2 con disquetes, pero luego, como esto es muy complicado y es muy latoso instalar todo a través de disquetes, vamos a utilizar la propia imagen de disco duro, la vamos a abrir y vamos a inyectar ahí todo el software que nosotros queramos, ¿vale? La instalación de MS2 la vamos a tener que hacer directamente a través de las imágenes de disquete. Bueno, pues nos metemos dentro de nuestra carpeta de MS2, aquí estamos viendo las imágenes. MS2 constaba de 3 disquetes de instalación y un disquete 4 suplementario. Bueno, pues seleccionamos el disco 1 y ahora reiniciamos la máquina, ¿no? Para que nos coja este disquete. Esto funciona muy parecido, realmente de la misma manera que las máquinas virtuales. Bueno, pues aquí veis cómo se inicia MS2. Estamos arrancando nuestro disquete virtual, el que hemos colocado, el disquete número 1. Y comienza lo que es la instalación de MS2. Bueno, esto es una instalación típica de MS2. Se hace exactamente de la misma manera que en hardware real. Le damos al intro. Vamos a mover un poquito el ratón que nos está molestando. Y ahora mismo nos dice que el disco duro está sin particionar. Bueno, pues le damos a configurar, le damos al intro. Nos configura el disco, nos particiona, tenemos que reiniciar el PC. Pues le damos otra vez al intro, se nos vuelve a reiniciar lo que es la emulación. Nuestro PC, ¿no? Virtual, bueno, emulación, no sé. Yo voy a decir las dos cosas y si me escapan, pues me perdonáis, ¿no? Volvemos otra vez a nuestro MS2. Claro, daos cuenta que esto va lento. Si trabajáis con un PC más moderno e instaláis MS2 va a ir mucho más rápido. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estamos realmente emulando un 486, ¿no? Ahora mismo formatea rápido porque trabajamos con un disco virtual y es pequeñito. Y cuando acaba de formatear nos pide las opciones de instalación. Bueno, lo dejamos todo por defecto español con la fecha que está ahí, le damos a siguiente, nos pide un directorio de entrada, le damos a siguiente y directamente empieza a copiar los archivos de instalación desde el disquete virtual. Bueno, cuando acaba de copiar este disquete nos va a solicitar el segundo disco. En ese caso vamos a ir al disk y vamos a cambiar el disco, ¿vale? Bueno, pues vamos a esperar a que termine esta primera copia de archivos y os digo cómo continuar. Bueno, pues ya estamos aquí, hemos acabado de copiar el disquete número A, cambiamos el disco, nos vamos a Disk, Change Drive A y nos vamos a la imagen número 2 de MS2, ¿no? Y le damos al intro y sigue copiando archivos.
Y de esta manera pues vamos instalando. Claro, la instalación de software así es muy tedioso porque realmente imaginaos que tenemos que ahora meter juegos o meter, yo que sé, Word para MS2 o meter Windows. El Windows 3.1 por ejemplo eran 7 discos, esto es muy tedioso y entonces aparte de eso además es que tenemos que tener las imágenes de cada software que tengamos que instalar. Tenéis que buscar las imágenes, no os valen el software descomprimido en carpetas, sino las imágenes originales del disquete. Eso es difícil de conseguir. Entonces vamos a utilizar luego el WinImage para cargar o inyectar el software directamente dentro de la imagen del disco duro. Ahora vamos a ver cómo hacer eso una vez que instalemos MS2. Bueno, vamos a esperar a que termine de copiar este segundo disco, metemos el tercero y luego también lo que vamos a hacer va a ser instalar el cuarto disco de utilidades de MS2 que era el que contenía el dosel. Y eso sí que lo vamos a hacer ya directamente a través de la máquina virtual como estamos haciendo ahora, ¿no? Bueno, nos pide el disquete número 3, pues pinchamos aquí en Disk, le damos a cambiar, vamos al disco número 3, le damos al intro y continúa la instalación de MS2. Esperamos a que finalice y vemos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues ya está terminando lo que es la instalación de MS2, en un momentito nos pedirá el reinicio, aquí lo veis. Tenemos que retirar el disco, acordaos que tenemos un disco virtual, ¿no? Bueno, cuando el ratón desaparece de la pantalla porque lo hemos metido dentro de lo que es la emulación, tenemos las teclas de control inicio para volver a mostrar el ratón, ¿vale? Porque el ratón puede estar fuera en nuestro PC host o puede estar metido dentro de la emulación. En este caso es un MS2, no vamos a poder trabajar con él hasta que lo configuremos, pero si estamos en Windows necesitamos el ratón en la máquina virtual, en el emulador para poder trabajar, ¿no? Y si queremos salir a nuestro host o sacar el ratón en nuestro host, pulsamos control inicio y mostramos otra vez el ratón, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos fuera, si pinchamos dentro desaparece y si lo queremos recuperar, control inicio. Esto es importante que lo tengamos en cuenta también para poder trabajar, si no, no vamos a poder trabajar con comodidad, ¿no? Bueno, sacamos el disco, ¿vale? Le damos a Eject Drive A, no necesitamos ningún disquete, ninguna imagen y le damos al intro y reiniciamos lo que es el ordenador. Bueno, pues ahí vemos cómo inicia ya nuestro MS2 desde el disco duro. Ahora mismo estamos tirando desde el disco duro. Fijaos ahí, C2 puntos, ¿no? Hacemos un dir y mostramos el contenido y el espacio libre en nuestro disco. Nos podemos meter dentro de 2, hacemos un dir /w y estamos viendo ahí el contenido de 2 de nuestro MS2. Bueno, pues esta es la manera de instalar MS2 a través de esta emulación. Es muy parecido a la máquina virtual, por no decir exactamente igual. Tenemos aquí, fijaos, el archivo de detección de hardware que traía MS2, que era MSD. Vamos a darle un momentito. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Si le damos a Microsoft Diagnostics, fijaos lo que nos está diciendo, que nuestro PC es una placa base Aguard de 486, ¿no? Si le damos a la P de Computer, pues nos dice qué tipo de BIOS tenemos, es la BIOS que hemos escogido en la emulación, de procesador 486DX. Bueno, pues exactamente este software, que es un software de Microsoft, pues nos está dando los datos reales de la emulación, ¿no? Si le damos a memoria, pues nos dice que tenemos 16 megas de memoria instalada, ¿no? Si le damos, por ejemplo, vamos a darle aquí a Disk Drives, pues vemos ahí nuestra unidad de disquete y luego tenemos nuestra unidad de disco duro de tipo 46, 520 cilindros, 16 cabezas, 63 sectores. Bueno, pues nos da los datos reales, evidentemente, de nuestra emulación, ¿no? Bueno, vamos a salir de aquí, F3 para salir, y lo que vamos a hacer va a ser instalar el disquete número 4 de utilidades de MS2 con el dosel para que veamos cómo instalar. Bueno, de esta manera, y como vamos a hacer ahora, sería la manera de instalar software ahora mismo en esta emulación, pero ya os digo que esto es complicado, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Pues primero sacamos el ratón, nos vamos a Disk, cambiamos el disquete, esto es una lata, ¿no? Seleccionamos el disquete número 4 y ahora sí podemos ir al disquete A. Y si hacemos un dir /w, pues estamos viendo aquí el disquete suplementario, ahí lo veis, subdisk 1 de MS2, ¿no? Y podríamos llegar a instalar, si hacemos setup y luego ponemos C raya y ponemos la carpeta donde queremos instalar las aplicaciones, ahí en utils, pues le damos. Nos dice que si queremos instalar todas las aplicaciones del disquete suplementario, le decimos que sí, all, a. Nos va a decir que este directorio no existe, le decimos crea el directorio, yes. Nos va a pedir qué tipo de tarjeta gráfica tenemos, ponemos F5 VGA. Es correcto, yes.
y ahora pues empieza lo que es la copia de archivos. Pues de esta manera podríamos instalar cualquier software. Claro, para esto necesitamos la imagen del disquete. Es realmente complicado porque no todos los software retro que podemos encontrar en internet evidentemente están en formatos de imagen de disquete, ¿no? Algunos sí, pero otros no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a esperar a que termine esto, que ya termina. Nos va a pedir reiniciar. Bueno, no hace falta realmente reiniciar. Nos vamos a meter dentro de C. Vamos a darle para atrás a C de Utils, vamos a mostrar dosel para que veáis que se ha quedado instalado. Bueno, pues aquí vemos el dosel, no tenemos ratón evidentemente en MS2 porque no lo tenemos configurado ahora mismo, pero podemos movernos por aquí y mostrar el contenido de nuestros discos y de todo lo necesario, ¿no? Bueno, pues de esta manera es la manera de instalar. ¿Qué vamos a hacer realmente ahora? Bueno, pues vamos a apagar realmente nuestra máquina virtual, venga, vamos a decirle shutdown. Y lo que vamos a hacer va a ser cargar el resto del software directamente a través de la imagen de disco duro. Bien, pues ¿cómo hacemos eso? Pues es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es meternos dentro de nuestra carpeta de máquina virtual, nos vamos a la carpeta de discos duros y aquí estamos viendo el disco duro virtual que estamos utilizando y que hemos utilizado para instalar MS2. Bueno, vamos a hacer una copia de seguridad porque vamos a trastear con él y además si queremos luego recuperar esta imagen limpia de MS2, pues lo tenemos ya preparado, ¿no? Venga, hacemos una copia y le cambiamos el nombre. Vamos a poner 6.22, además yo creo que aquí hay una rata, ¿no? Que alguien seguro que el más avispado se ha dado cuenta. Bueno, ponemos full y ya está. Y lo que hacemos es abrir esta imagen con WinImage. WinImage es un software para abrir imágenes. Pues le damos directamente o abrimos el software y luego abrimos la imagen y nos metemos dentro del programa. Bueno, nos aparece aquí el software de WinImage y una ventanita en la que se nos muestra qué imagen vamos a abrir, ¿no? Venga, pues le damos a OK y fijaos aquí estamos viendo ya la carpeta de MS2, la carpeta de utils que hemos instalado con el disco suplementario número 4 y los archivos del kernel de MS2. Bueno, vamos a cerrar lo que tenemos detrás y lo que vamos a hacer aquí va a ser inyectar, bueno, pues software que tenemos en una carpeta que he creado aquí de software. Nuestra carpeta de software, aparte de lo que son los archivos de instalación de MS2 que hemos utilizado para instalar nuestra máquina, bueno, pues tiene también una carpeta que se llama inyectar con un montón de juegos, de archivos multimedia y de software que vamos a intentar probar y además de también unos drivers de ratón y de unidades de CD-ROM a TAPI. Luego también tenemos aquí una imagen de un CD-ROM de Windows 98 que vamos a utilizarla también para probar y ver si podemos abrir una imagen de CD-ROM o un CD-ROM realmente dentro de nuestra emulación, ¿no? Bueno, pues es muy sencillo. Seleccionamos aquí en WinImage nuestra carpeta raíz o nuestro directorio raíz, la barrita. Le damos a Image, Inject a Folder. Y yo os aconsejo que tengáis todo el software que queráis inyectar y queráis meter, bueno, pues preparado en una carpeta, ¿no? Nos vamos a la carpeta de software que hemos visto antes, esta que está aquí, seleccionamos la carpeta de inyectar y aquí tenemos colgando todo el software que vamos a emplear, ¿no? Incluidos los drivers que están en el directorio raíz de inyectar. Venga, pues le damos a aceptar, nos dice que se van a copiar 900 y pico filas, decimos sí. Y fijaos aquí que se nos queda metido todo el software que teníamos en esa carpeta, ¿no? Incluyendo también los archivos de ratón ZMouse, mouse y el controlador de CD-ROM a TAPI. Bueno, esto guarda automáticamente los datos, no tenemos que darle a guardar la imagen ni nada y por eso también os he dicho que hagáis copia de seguridad porque si no os va a reemplazar el contenido de una imagen por lo que hayamos metido aquí, ¿no? Bueno, pues cerramos aquí ya y tenemos nuestra imagen preparada. Esta imagen ahora mismo la tenemos que configurar en nuestra máquina. Vamos a pinchar aquí en la llave y vamos a cambiar de disco duro porque acordaos que tenemos el disco duro ahora mismo original. Bueno, pues lo cerramos, nos vamos a abrir y tenemos nuestro disco duro full. Pues abrimos el disco duro full, le damos a aceptar, le damos a OK y ya tenemos nuestra máquina configurada. Pues lo que vamos a hacer ahora va a ser arrancar la máquina, ¿no? Arrancamos la máquina, vemos ahí cómo se inicia nuestro PC con la misma configuración de hardware, evidentemente no hemos cambiado nada más que el disco duro. Hemos hecho una copia, hemos metido más software, vemos ahí cómo se inicia MS2 y ahora podemos hacer un dir /w y vemos ahí el contenido que acabamos de inyectar. Es muy fácil, esto es la manera más sencilla para meter software porque si no tenemos que estar utilizando imágenes de disquete, que es muy complicado además encontrarlas para mucho software, para juegos o para otro tipo de cosas, no ya digamos para drivers. Bueno, pues es mucho más sencillo inyectarlo directamente a través de un editor de imágenes, ¿de acuerdo? Yo he utilizado WinImage, pero seguramente hay otros programas para editar imágenes mejores a lo mejor incluso. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a configurar algunas cosas del autoexec.bat y de config.sy, le vamos a meter ratón a nuestro MS2 y unidad de CD-ROM para ver si funciona y luego vamos a probar algunos juegos y algunos programillas y vamos a instalar algunas cosas. Nos vamos a meter dentro del autoexec.bat y vamos a meter los drivers de ratón y los drivers de también de CD-ROM a TAPI.
Bueno, vamos a meternos hacia abajo del todo y vamos a meter los drivers de ratón ctmouse.exe. Lo hemos copiado, acordar, los drivers de ratón al directorio raíz de nuestro disco duro. Con esto lo cargamos. Y luego vamos a cargar también el CD-ROM. El CD-ROM, ya os he explicado cómo instalar CD-ROM bajo MS2, un CD-ROM a TAPI. Tenemos que modificar el autos.bat y el config.sys. En el autos.bat vamos a cargar el controlador o el extensor de unidades de CD-ROM a TAPI, que es mscds.exe, ¿vale? Y luego ponemos la etiqueta a nuestro CD-ROM, una etiqueta interna que se va a llamar CD-ROM, podéis poner lo que queráis ahí. Bueno, pues en principio no tenemos que hacer más cambios en autos.bat, espero haber escrito esto correctamente. Guardamos los cambios y abrimos nuestro config.sys. Venga, lo abrimos. Evidentemente tenemos que configurar las cosas como si estuviésemos en un MS2 normal. Si vamos a utilizar juegos que requieren memoria expandida, pues tendríamos que habilitar la memoria expandida a través del mm386.exe, o si queréis cargar cualquier otro driver diferente, pues hay que hacerlo a través del config.sys y del autos.bat, no nos queda más remedio, ¿no? Bueno, ponemos aquí device igual c:/oac cd-rom.sys. Este es el controlador de CD-ROM a TAPI genérico que hemos metido en el directorio raíz de nuestro disco duro, que lo hemos copiado también, ¿no? Y ahora ponemos la etiqueta d:/cd. Tenemos que poner la misma etiqueta que hayáis puesto en el autos.bat. Bueno, pues guardamos los cambios y vamos a reiniciar nuestra máquina virtual o nuestra máquina de emulación a ver qué tal funciona, ¿no? Le damos a controlar suprimir, espero haber propuesto todo de manera correcta. Vemos ahí el post de la BIOS y se inicia MS2 y vemos ahí cómo se carga el driver de OAK Technology y nos mapea ahí abajo del todo MSCDs la unidad de CD-ROM. Ahora mismo tenemos unidad de CD-ROM, evidentemente virtual, ¿no? Bueno, pues vamos a probarla. Nos vamos a probar en D2. ¿Qué es lo que ocurre si hacemos un dir? Pues que no tenemos ningún disco metido y nos da error, ¿no? Bueno, tenemos que meter un disco. Nos vamos a CD-ROM y pinchamos en Load Image y nos vamos a cargar una imagen de CD-ROM. Bueno, ¿qué imagen nos vamos a cargar? Pues nos vamos a ir al escritorio, vamos a meternos dentro de la carpeta de software, donde tenemos la carpeta de inyectar y los archivos de instalación, y he copiado aquí una imagen del CD-ROM de instalación de Windows 98. Pues le damos, ya tenemos nuestra imagen cargada, y si ahora hacemos dir, pues vemos ahí el contenido de nuestro CD-ROM y podríamos llegar a utilizar este CD-ROM, instalar Windows 98 o lo que quisiéramos, ¿vale? Bueno, pues muy interesante esto, no me digáis. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a empezar a probar algunas cosas. Por ejemplo, nos vamos a ir a nuestro disco C y nos vamos a meter dentro del software Xtree Gold y lo arrancamos. Xtree Gold es un administrador de archivos de MS2 y funciona, aquí lo veis perfectamente. Tenemos ratón también, fijaos aquí, lo hemos configurado, ¿no? Con ctmouse, y podemos utilizarlo para, bueno, pues meternos dentro de nuestro Xtree Gold y trabajar con él, ¿no? ¿Funciona Xtree Gold? Pues vamos a copiar cualquier cosa. Por ejemplo, vamos a copiar ANSI.sys, lo copiamos según está a una carpeta que nos vamos a crear que se llama prueba. Creamos la carpeta, nos copia el archivo. ¿Lo habrá copiado? Bueno, pues vamos a refrescar y ahí veis nuestra carpeta de prueba dentro de nuestro disco duro con el ANSI.sys. O sea, el administrador de archivos está funcionando perfectamente. Bueno, ¿qué otro software podemos probar? Vamos a meternos dentro de los juegos y me diréis, bueno, ¿los juegos van a funcionar? ¿Tenemos sonido? Bueno, pues la mayoría de los juegos de MS2, si tenemos una tarjeta como la que hemos puesto, y por eso es recomendable utilizar la Sound Blaster 16 o una Sound Blaster Pro en todo caso, o tarjetas de ese estilo, o una Adlib incluso, bueno, pues van a ser capaces de trabajar con la tarjeta sin necesidad de instalar ningún driver. No voy a complicar el vídeo, se podrían instalar los drivers de la tarjeta Sound Blaster 16, pero yo creo que no merece la pena, porque ahora vamos a ver que todos los juegos que están aquí van a funcionar de una manera o de otra, ¿de acuerdo? Tengo juegos que trabajan en modo real y otros que trabajan en modo protegido. Bueno, pues nos vamos a meter dentro de Prince, el Prince of Persia, ¿no? Vamos a darle a Setup, creo que se llama así, y vamos a configurar el juego. Bueno, aquí fijaos, tenemos que configurar el modo gráfico, pues le damos, estamos en MS2, ¿no? Configuramos VGA, teclado, y luego, bueno, pues está aquí puesto como PC Speaker. Vamos a cambiar el PC Speaker, no queremos trabajar con PC Speaker. Le damos al intro y seleccionamos Sound Blaster. Es tan sencillo como eso. Si hemos seleccionado en la máquina virtual Adlib o en el emulador, pues podemos poner Adlib, ¿no? O cualquiera de estas que estén aquí si están dentro de lo que es la máquina, de lo que hemos seleccionado en nuestra máquina, ¿no? En este caso hemos puesto Sound Blaster 16, pues Sound Blaster. Tenemos que poner los puertos, en algunos juegos sí, otros no. Ahora vamos a enseñar una aplicación que nos va a enseñar los puertos que tenemos configurados ahora mismo en nuestro PC. Os lo voy a enseñar después, ¿no? Bueno, 220
Y ya tenemos configurado, y en Music pues podemos también cambiar y poner otra tarjeta o dejarlo como Sound Blaster. Vamos a dejarlo como Sound Blaster. Bueno, pues ya lo tenemos, salimos al 2, guardamos los cambios, escribimos Prince, le damos al intro. Y ahí estamos viendo nuestro Prince of Persia funcionando perfectamente con sonido Sound Blaster 16. Venga, vamos a escapar, nos metemos dentro del juego para comprobar que funciona. Bueno, y funciona muy bien, ¿no? Estamos emulando nuestro juego, bueno, a través de un 486. Si algún juego se nos queda corto, pues no tendremos más remedio que cambiar nuestra placa o nuestro procesador y poner uno más potente, ¿no? Pero fijaos que este juego, bueno, pues aquí funciona muy bien. En un 486 a 100 MHz funciona perfectamente, con 16 MB de RAM, aunque este juego utiliza nada más memoria convencional, quiero recordar. Bueno, pues muy bien, vamos a cambiar de juego. Nos vamos a ir para atrás y vamos a poner Prehisto, que es el Prehistoric. Yo siempre suelo probar los mismos juegos, son los que tengo, los que me gustan, los que he jugado, ¿no? Bueno, configuramos Spanish, le damos al intro, VGA, y ahora colocamos Sound Blaster. Bueno, esto es muy curioso, porque si seleccionamos Sound Blaster y le damos al intro, no nos detecta la configuración. Bueno, pues curiosamente este juego, y debe ser algún problema de este juego o lo que sea, si seleccionamos Adlib y le damos al intro, nos detecta la configuración y tenemos ya sonido Sound Blaster o Adlib, como queramos verlo, ¿no? Bueno, pues otro juego que funciona muy bien, aquí estáis viendo, vamos a darle, a ver si podemos, bueno, pues sacar al muñequito. Bueno, pues aquí lo veis, ¿no? Funciona muy bien. Bueno, con su sonidito Sound Blaster prehistórico, pero funciona, no hay lags ni nada. La verdad es que estos emuladores funcionan muy bien para trabajar con MS2, no así con sistemas más modernos, ya lo hemos visto, ¿no? Pero si queréis trabajar con MS2, olvidaos de máquinas virtuales, me lo habéis preguntado alguna vez, las máquinas virtuales tipo VirtualBox, se puede instalar MS2, incluso Windows 9X y tal, pero no funcionan bien y no están preparadas para ello, ¿de acuerdo? Sobre todo MS2. Bueno, nos vamos para atrás y vamos a probar algún juego en modo protegido. Nos vamos a meter dentro de Doom. Doom trabaja con el módulo de 2.4 GW, bueno, pues ahí vemos cómo arranca. Estamos trabajando con un 486 y en principio pues también tiene que funcionar. Sonido, música, tenemos de todo, ¿no? Y funciona bien. Bueno, pues otro ejemplo de juego, en este caso un juego que trabaja en modo protegido, que funciona perfectamente. La verdad es que emula muy bien esto, ¿eh? Si os quedáis cortos, ya os digo, pues cambiáis la placa y cambiáis el procesador y bueno, pues funciona muy bien. Bueno, salimos de aquí y tendréis más potencia para ejecutar otros juegos o lo que sea. Bueno, nos vamos a meter ahora dentro de Warcraft 1. Vamos a darle a Setup y vamos a configurar. Venga, pues le damos a Setup. Tenemos que seleccionar la tarjeta de sonido, Sound Blaster 16, aquí nos viene, pues le damos directamente. 220 y RQ7, ahora vamos a ver esto dónde obtenerlo, porque en algún juego nos lo va a pedir y vamos a tener que saber qué poner. En principio los detectará de manera automática, pero si no lo detecta, ahora os voy a explicar cómo sacarlo, ¿no? Y Sound Blaster 16 también para sonido, 220, RQ7, DMA1. Venga, pues guardamos los cambios y ejecutamos Warcraft. Y como tenemos ratón, porque lo hemos configurado así, bueno, pues aquí veis el ratón, podemos iniciar un juego, veis que tenemos sonido perfectamente. Una campaña de Warcraft. Bueno, y funciona muy bien, ¿de acuerdo? Podemos cambiar la velocidad también, vamos a darle a Options, Fastest, para que vaya lo más rápido posible. Bueno, pues aquí lo estáis viendo, cómo funciona, ¿no? Bueno amigos, pues muy bien, la verdad es que me gusta cómo emula esto y no he encontrado así ningún problemilla en lo que he ido probando. Bueno, vamos a ir hacia atrás y os voy a enseñar el software que nos permite detectar qué puertos tenemos instalado en nuestro PC. Y esto vale también no solo para emuladores, sino evidentemente también para hardware real. Es muy útil esta aplicación, ¿vale? Se llama SBDetect, lo podéis encontrar así, SBDetect. Y dentro hay un archivo que se llama Blaster. Bueno, pues lo arrancamos y esto es un software que escanea a bajo nivel, ya lo hemos visto en alguno de mis vídeos, qué tarjeta de sonido tenemos y si la encuentra, suelen ser tarjetas evidentemente antiguas, esto no vale para tarjetas modernas. Nos dice aquí Sound Blaster 16, evidentemente coincide con lo que hemos puesto nosotros en nuestro emulador y nos da las direcciones de puertos IO 220 y RQ7, DMA1, HIDMA o HIDMA 5, ¿no? Y luego también nos coloca el entorno Blaster, acordaos
acordaos que estas tarjetas, bueno, pues había una opción de colocar en AutoS.bat el entorno Blaster, Set Blaster a 227 de 1 H5T6, que normalmente no era necesario. Ya habéis visto que sin drivers ni nada, directamente bueno, pues los juegos detectan la tarjeta de sonido, y más si trabajamos con una Sound Blaster o con una AdLib, realmente no es necesario ni instalar drivers la mayoría de las veces, pero aquí, bueno, pues nos coloca el entorno pues si algún juego también lo necesita. Bueno, pues en cuanto a juegos y sonido, vamos a probar otra cosa de sonido. Sí, nos vamos a meter dentro de MPX Play. MPX Play es un reproductor de música MP3 o de otro tipo de archivo bajo MS2. MPX Play. Vamos a ver si realmente podemos reproducir algún archivo de música. Bueno, pues aquí lo estamos viendo. Vamos a meternos dentro de la carpeta de media, y aquí en la carpeta de media pues tengo música en formato MP3. Vamos a darle. Bueno, pues ahí hay un pequeño problema de rendimiento. ¿Lo estáis viendo? Bueno, pues curiosamente esto es una de las cosas que nos pueden ocurrir. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que estamos intentando codificar MP3 con un 486 y tenemos este problema, ¿vale? Bueno, pues en este caso, ¿qué necesitaríamos? Cambiar el CPU. Vamos a intentar hacerlo, ya que estamos aquí, a ver si logramos cambiar el CPU directamente. Nos vamos a salir de nuestra máquina virtual, el disco duro lo tenemos como está, no hace falta hacer nada, le damos aquí a configurar y vamos a intentar, a ver si con esta placa podemos poner una CPU. Yo entiendo que estas serán más potentes. Vamos a darle, vamos a incrementar incluso el tamaño de megas de nuestra emulación. Venga, ponemos 32 y vamos a darle a ver si ahora, bueno, pues funciona mejor, ¿no? Fijaos aquí, Pentium, 83 MHz, esto es no sé qué CPU es esta, la verdad, yo no me controlo todo el hardware, ni mucho menos, ¿vale? No me castiguéis mucho, es un P24T, fijaos cómo ha cambiado, ¿no? Todo, y aquí nos muestra también la memoria. Bueno, vamos a cargar, nos vamos a meter MPX Play, y si no funciona, pues ya habría que cambiar de placa, evidentemente. MPX Play. Fijaos lo que da el juego, este tipo de software, ¿no? Que es capaz de, bueno, pues de cambiar rápidamente de CPU sin tener que cambiar la configuración de nuestro disco ni nada, ¿no? Venga, vamos a darle. Bueno, pues aquí sí, fijaos, este procesador o esta emulación sí que puede, ¿no? Pues muy bien, ¿no? No me digáis que esto es interesante, ¿eh? Yo agradezco mucho a los usuarios que me habéis animado a probar PCM, porque la verdad es que yo no lo conocía y me ha dado grandes sorpresas, ¿no? A mí no me gusta trabajar con este tipo de emuladores, yo prefiero el hardware real sobre todas las cosas, pero es verdad que hay gente que no tiene y bueno, quiere probar juegos o lo que sea. No, hay otra opción que también es cargar, bueno, pues los típicos DOSBox y tal, pero a mí no me llegan a gustar esas opciones, quizá esta sea una opción mucho mejor, ¿no? Bueno, pues muy bien, este procesador puede, ¿no? Bueno, vamos hacia atrás. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver qué más tenemos por aquí en dir/w. Bueno, vamos a instalarnos el software de Word para MS2. Pues nos metemos dentro de Word 2, ¿vale? Y le damos a instalar, creo que es, porque creo que está en español. Le damos a instalar y fijaos, la instalación de Word para 2 6.0. Bueno, pues es nada más que hacer la instalación. Le damos a siguiente, esto lo tenéis también en mi canal, instalar en disco duro, guardamos los cambios, no queremos instalar fuentes TrueType, lo estoy haciendo todo muy rápido, ¿vale? Porque lo que me interesa es probarlo. Bueno, pues nos metemos dentro de Word y fijaos aquí cómo se abre Word para Windows. Tenemos aquí el ratón, nos metemos dentro de la máquina y tenemos el ratón, ¿no? Podemos incluso cambiar a modo gráfico. Si pinchamos aquí en preferencias de Word, bueno, pues nos vamos aquí a modo gráfico, 30 líneas, aceptamos y ya estamos en modo gráfico, ¿no? ¿Veis? Fijaos aquí el ratón, este ratón es el ratón de la máquina virtual. Bueno, pues podemos abrir un archivo de Word y leer un archivo doc, ¿no? Vamos a ver si puedo. El ratón va muy rápido, eso sí es cierto. He estado leyendo un poquito sobre eso también y bueno, hay algunos problemillas de lo que es la velocidad del ratón, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí podemos ver el contenido. Bueno, pues el Word también funciona, ¿no? Otra cosa que podemos probar. Bueno, ¿qué vamos a hacer por último ya? Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser instalar Windows 2.03. Bueno, vamos a probar algún software más, venga, porque si no... Vamos a probar, por ejemplo, PicView. PicView es un software que nos permite, a ver si lo escribo bien, PicView, que nos permite ver imágenes JPG y ese tipo de cosas en MS2, que ya lo he traído al canal. Vamos a hacer un dir porque no me acuerdo cuál es el que arranca. PicView directamente, venga, pues lo arrancamos. Bueno, pues vamos a meternos aquí dentro de media. Yo tengo aquí algunos archivos de imagen. Nos metemos dentro y vamos a probar, por ejemplo, esta que dice JPG2. Venga, pues vemos ahí cómo lee y fijaos aquí la imagen, que es gigantesca, podemos movernos por ella. Bueno, pues muy bien, ¿no? Nuestro
su Pentium, ahora lleva un Pentium extraño, 83 MHz, bueno, pues es capaz de abrir imágenes PNG gordas aquí en bajo MS2. Bueno, amigos, yo creo que no mucho más. Podemos mirar también aquí, vamos hacia atrás. Creo que tengo alguna imagen GIF animado. ¿Esto es un GIF animado? No, esto es el GIF, es un GIF normal y corriente. ¿Dónde tengo el GIF animado? Vamos hacia atrás. Creo que está en PicView. No, este no es. No, esta es otra imagen. Bueno, tenía un GIF animado por algún lado, pero aquí no lo he debido de copiar. Bueno, pues yo creo que en cuanto a multimedia hemos visto cómo abre archivos MP3, hemos visto también cómo abre algún archivo de imagen, hemos trabajado también con una ISO de CD-ROM, hemos podido ver el contenido de un CD-ROM, y lo que vamos a hacer ahora va a ser instalar Windows 2.0, y me diréis, ¿por qué traes esta versión? Bueno, pues porque Windows 3.1 requiere ya de drivers específicos para poder cargar el sonido y el vídeo y tal, y entonces lo vamos a dejar para otro vídeo porque va a tardar mucho más, ¿de acuerdo? Vamos a probar simplemente un Windows más antiguo. Win 2.03 y le damos a instalar, venga. Vamos a pasar rápido, le damos al intro, instalar en disco duro, directorio Windows, máquina, fijaos aquí, ahora estamos trabajando con un IBM PC XT o ATEC 100% compatible. Si emuláis un IBM PS2, por ejemplo, pues podéis probar a trabajar con esta opción de IBM PS2, ¿no? O un Tandy modelo 1000, esto es lo bueno del emulador. Que podemos, si queremos probar algún software como este caso, bueno, pues que trabajaba de un modo específico, pues podemos llegar a cambiar la configuración de nuestro emulador y poder un Tandy o un IBM PS2, ¿no? En este caso estamos trabajando con un clónico, pues venga, le damos. Vamos a trabajar con VGA, le damos aquí, VGA, teclado en español, mouse puerto serie, estamos utilizando, acordaos, un mouse por puerto serie. Venga, ningún cambio, instalamos todo, no queremos instalar Plotter, España, y finalizar la instalación. Y ahora ya estamos en Windows, le damos a Win y arranca perfectamente Windows 2.03. Pues aquí lo estáis viendo, ¿de acuerdo? Vamos a abrir, por ejemplo, el reloj. Bueno, pues aquí vemos el reloj. Podemos abrir otra cosa, podemos abrir, por ejemplo, el Paint, a ver dónde lo tenemos, el Paint, ¿no? Y poder trabajar con Paint. Acordaos que este Paint únicamente trabaja en blanco y negro. Era una de las pegas de estas primeras versiones de Paint. Bueno, pues un Windows 2.03, esta revisión de este sistema operativo ya la tenéis en mi canal también, ¿no? Tenemos el Write para poder escribir textos. Bueno, amigos, yo creo que hemos visto lo más interesante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a hacer una curiosidad, igual que hemos cambiado lo que es la máquina, vamos a apagar la máquina esta de emulación y lo que vamos a hacer va a ser cambiar la BIOS, ¿vale? ¿Por qué? Porque me interesa que veamos que realmente el disco duro que hemos trabajado lo podemos cargar en otra BIOS diferente. Bueno, pues vamos a pinchar aquí en configuración, nos vamos aquí y vamos a cambiar la BIOS. En lugar de hardware vamos a poner una AMI 486 clone. Bueno, pues pinchamos aquí, podemos cambiar incluso y poner otro procesador, una AMD, pues vamos a poner AMD de X4 120 MHz, dejamos esto 32, esto fijaos que lo pone automáticamente. Bueno, no os lo he dicho, esta opción que pone FPU es una opción que nos permite introducir coprocesador matemático. Había algunos procesadores, como este por ejemplo, que ya lleva el coprocesador incluido, pero los más antiguos no lo tenían y teníamos la opción de poner en la placa un coprocesador matemático, que era otro procesador que ayudaba a hacer operaciones matemáticas, sobre todo en coma flotante, ¿no? Y que era muy bueno para trabajar con archivos como software de cálculo o lo que sea. Bueno, pues se introducía ese coprocesador que normalmente venía separado aparte y lo teníamos que comprar. Pues aquí, si ponemos un procesador antiguo, pues tenemos la opción de poner un coprocesador matemático también, ¿no? Este ya lo lleva incluido y entonces no podemos, está diluido porque no lo podemos configurar. Bueno, pues el resto de cosas lo podemos dejar así, no vamos a hacer ningún cambio, vamos a darle a OK y vamos a arrancar. Bueno, pues fijaos aquí, esta es otra BIOS diferente, ¿vale? Bueno, vamos a darle a suprimir. Venga, nos metemos dentro. Bueno, pues fijaos aquí, esta es otro BIOS totalmente diferente. Le damos a Standard CMOS Setup, le damos al intro y tenemos que configurar aquí el disco. Fijaos que ahora pone 47 User Type, ¿no? Y tenemos dos discos, disco C y disco D. Bueno, el disco D lo vamos a eliminar, se elimina, pues no sé si son con las flechas, no, con el más y el menos, no sé ahora mismo. Avance página y retroceso. Bueno, pues no instalamos el disco D y nos vamos a nuestro disco C y cambiamos el type. Aquí pues podemos ir cambiando, bueno, pues el 46, 45, acordaos que había un montón de valores y el valor 47 es el que nos permita modificar el usuario y poner ahí el número de cilindros. Bueno, pues el número de cilindros eran 520, pues escribimos 520 y ya tenemos nuestro disco duro configurado, ¿no? Le damos al intro y ya está. Fijaos ahí que pone 256 megas, ahí lo tenéis, ¿vale? Voy a mostrar el ratón para poder señalizar, aquí lo estáis viendo, ¿no?
Bueno, pues es tan simple como eso. Escapamos y bueno, tenemos aquí también Advanced CMOS Setup, pues si nos metemos dentro pues tenemos un montón de opciones. Fijaos, aquí tenemos la opción de buteo, pues podemos llegar a cambiarlo con MNC página, podemos poner ahí C o CIA como queramos, ¿no? Cuando hayamos guardado, pues le damos a Write CMOS, escribimos y reiniciamos nuestro PC. Bueno, y en principio, si no se me queda colgado ni nada, ahí vemos cómo trabaja. Bueno, pues inicia y lo veis MS2, pues esta es otra placa diferente. Fijaos aquí que tenemos el procesador, la disquetera lo teníamos que haber configurado, no hemos configurado nada, 32 megas, y lo mismo, ¿no? Pues podemos hacer Windows y trabajar con lo que teníamos en nuestro disco duro ya colocado, y funciona igual de bien, ¿vale? Evidentemente, si hemos puesto un procesador de menos rendimiento, pues a lo mejor el archivo, por ejemplo, ese de música de que MP3 que hemos abierto antes, pues no lo vamos a poder abrir. Bueno, pues esto es muy curioso, no me digáis que se puede cambiar la configuración en cualquier momento del emulador y trabajar con nuestro hardware, y es curioso, ¿no? Podemos reciclar el disco duro siempre y cuando, evidentemente, lo que tengamos instalado ahí pues sea reciclable. Bueno amigos, yo creo que hasta aquí el vídeo. Ha sido un vídeo súper largo. Me interesaba sobre todo ver un poquito el entorno, cómo trabajar. Si hacemos futuros vídeos de PCM, evidentemente ya nos volverá a explicar cómo trabajar con PCM. Haremos nuevas configuraciones. Se aceptan sugerencias, ¿vale? Si queréis que traiga alguna configuración en concreto de PCM, bueno, pues lo probaremos. El siguiente vídeo seguramente sea el de Windows 3.1, cómo instalarlo el sistema, cómo instalar drivers, y luego, bueno, pues algún software que vayamos a probar sobre Windows 3.1. Intentaremos también instalar la red a ver si nos funciona y podemos emular un Windows 3.1 con red. Y luego, pues no sé, otras sugerencias que vosotros tengáis, pues me lo vais poniendo en los comentarios. Pues espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.